comenzar entonces, ¿verdad? Y los que no han podido conectarse, pues se va a grabar la tutoría para que la puedan ver después. Y ojalá que nosotros nos podamos entender bien lo que vamos a platicar. Les voy a compartir mi pantalla, ¿verdad? Para ir comenzando. Y como les comento, si alguien, pues, por motivos del clima no se ha podido conectar, pues luego que vean la grabación, ¿verdad? Así que les voy a compartir mi pantalla y me avisan cuando se vea. Ya se ve. Ok, de acuerdo, gracias. Bueno, muy bien. Si se fijan ustedes, siempre con todas las materias, en todas las asignaturas y en todos los ciclos, desarrollan los primeros parciales de cada materia. Luego de eso, pues cuando ya pasa esa etapa de los primeros parciales, continuamos con las tutorías de repaso y ordinario, y para en este caso de nuestra materia, pues continuamos de la misma forma, ¿verdad? Con la unidad 4, la unidad 5 y la unidad 6, que son las otras unidades que van a ser evaluadas en el segundo examen parcial y que son evaluadas en los controles de lectura y en las tareas y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, vean. Hasta este momento lo que nosotros hemos estudiado son las nociones básicas de la estadística. Ya, dígame, Santos. Licenciado, bueno, no sé si yo tengo problemas en la señal, pero yo algo poco le escucho, no sé, los demás compañeros. Los demás que dicen, ¿será que se escucha? Yo lo escucho bien suave, como Yo sí lo escucho. Normal. Normal. Vale. Sigamos unos cuantos minutos. Si el problema se sigue dando, porque de los 4 que están conectados, 3 me han dicho de que no se escucha muy bien, ¿verdad? O 2 me parece, pero la mayoría me ha dicho de que no se escucha muy bien. Sigamos intentando un par de minutos. Si sigue sin escuchar, si hay mucho problema, pues con toda confianza me interrumpen y reprogramamos la tutoría. Entonces, ¿les parece? Va de acuerdo, Excelente, entonces. Bien, lo que les platicaba entonces de que lo que hemos visto en las unidades anteriores son los conceptos básicos de estadística. Vimos también la tabulación de datos, cómo tratar los datos cuando son datos discretos y cuando son datos continuos, ¿verdad? Cómo darle su tratamiento a través de tablas de distribución de frecuencias. Y también estuvimos estudiando en la unidad 3 las nociones básicas de probabilidad. Bien, entonces la extensión de esos temas viene a continuación en la unidad 4, que se llama variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Y para eso tengo una imagen aquí que sintetiza lo de lo que se trata esta nueva unidad. Bien, si ustedes se fijan, nosotros lo que hemos estado viendo es dándole el tratamiento a variables continuas y variables discretas. Hemos estado calculando probabilidades también, y eso, de la forma en que va enlazado con lo que vamos a ver a continuación en estas unidades, es en relación a que cuando nosotros tenemos una serie de experimentos, pero ya no son 3, 4, 5, 10 experimentos nada más, como los que hemos estado resolviendo en los ejercicios o en los problemas que resolvemos en las tareas o en los parciales acerca de probabilidad, sino de que es para allá un número infinito de experimentos. Entonces, cuando ya tenemos muchos experimentos por hacer, ya no es posible estarlos calculando uno por uno, piececita por piececita, o detallito por detallito. Lo que entonces ocurre es que ahora nos vienen a ayudar las distribuciones de probabilidad, y también ellas, de esta misma forma, se dividen en continuas y discretas, ¿verdad?
Por ejemplo, lo que nosotros ya hemos estudiado anteriormente, en el caso de las variables aleatorias continuas, como nos dice acá, puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado. Está relacionada con fenómenos económicos basados en mediciones reales. En tanto que las discretas pueden tomar solo un número limitado de valores y está relacionado a fenómenos económicos, por ejemplo, ¿verdad? A fenómenos económicos basados en mediciones enteras, ¿verdad? Enteras. Aquí en las continuas nos dice mediciones reales porque puede tomar cualquier valor, ya sea fraccionario o ya sea entero, ¿verdad? En el caso de las discretas se miden mediante valores enteros, para el caso de las variables discretas. Así que entonces van a ir viendo de que estas nociones de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad tiene total noción con lo que ya estudiamos anteriormente, pero ahora se extiende más el universo de este estudio. ¿Ya? ¿Cómo es que se estudia? Nos dice acá. Se realiza a partir de la generación de históricos sobre las variables que las empresas organizan. Por ejemplo, mencionar a las empresas. Pero se necesita un histórico de datos para poder aplicar esta noción de distribuciones de probabilidad, porque estamos hablando ya de infinita cantidad de números, ¿verdad? O infinita cantidad de experimentos, infinita cantidad de resultados, ¿ya? ¿Y para qué son lo que sirven estas distribuciones de probabilidad? Al final de lo que se trata, al final del día, es que nosotros sepamos identificar qué tipo de distribución tienen esos datos históricos, porque así como es su distribución de probabilidad, así es como nosotros vamos a hacer los cálculos como medias, varianza, desviaciones estándar, cálculo de probabilidades en específico, ¿ya? Porque vamos a partir del hecho de que los datos en sí manejan cierta distribución, ¿verdad? Así que estas distribuciones de probabilidad para ello nos van a servir para calcular nuevas probabilidades. Probabilidades de fenómenos de la naturaleza, de fenómenos del diario vivir, que se ajustan ya a probabilidades o a función de probabilidades que son ya específicas, ¿verdad? Bien, entonces, viendo ese tema, nosotros los tipos de distribuciones que nosotros vamos a estudiar, así mismo como les decía, son las continuas y las discretas, ¿verdad? El contenido acá que tenemos en la unidad es la definición de una variable aleatoria discreta, ¿verdad? Eso es lo que está en el material de lectura, ¿verdad? ¿Cómo se define una variable aleatoria discreta? Vamos a poder estudiar ahí la función de cuantía y función de distribución de probabilidades de una variable aleatoria discreta, su media y su varianza. Distribuciones conocidas para variables discretas. En este caso están la binomial, la hipergeométrica y la de Poisson, ¿ya? Normalmente al leerlo uno dice Poisson, ¿verdad? Pero sucede de que esta distribución de probabilidad fue definida y fue descubierta por un señor de apellido Poisson y es de Francia, o más bien era de Francia. Así que entonces, como saben ustedes, el francés tiene una pronunciación particular, así que la forma correcta de pronunciar el apellido del señor es Poisson, aunque se pueda leer Poisson, pero esa es la forma correcta de pronunciarlo. Cuando ya hayamos estudiado las distribuciones para variables discretas, es decir, estas tres que están acá, nos vamos a pasar a las variables aleatorias continuas. Dentro de las variables aleatorias continuas vamos a estudiar cómo calcular la función de probabilidades, cómo calcular medias y varianzas para esas distribuciones. Y finalmente vamos a estudiar las tres funciones de probabilidad de las continuas, que son la normal, la t de student y la chi cuadrada. Esas tres. Y de ellas tres, la que es más famosa de todas, la que está como que en el top de todas las funciones de distribución de probabilidad, es la distribución normal. ¿Y eso por qué? Porque es la distribución que mayormente se asemeja a los fenómenos sociales, a los fenómenos naturales, ¿verdad? A los fenómenos físicos, químicos que se dan en el medio ambiente en general, ¿verdad? Que se dan en nuestro planeta y fuera de nuestro planeta también.
Así que de hecho precisamente por eso se llama normal, porque es la más común de todas. Por ejemplo, cuando se van a hacer el estudio para datos reales que se tienen, un banco de datos que se tenga, por ejemplo, datos de movimiento de remesas del Banco Central de Reserva para diferentes años, algunos supuestos que se demuestran es si estos datos se asemejan a una distribución normal. ¿Por qué? Porque si se asemejan a una distribución normal, pero es que hay cantidad de resultados que se pueden sacar, ¿verdad? Cantidad de fórmulas que se pueden usar y eso facilita mucho el trabajo. Así que muchas veces es necesario demostrar que una distribución de datos se asemeja a una distribución normal. Y la distribución normal es aquello de la campanita que no sé si ustedes recuerdan o lo han visto anteriormente, ¿verdad? Que se llama campana de Gauss. Esta que está. Vamos a ponerlo acá en imágenes. Entonces ustedes me dirán, ¿se les hace familiar, verdad? Como que les viene el recuerdo esta campanita, ¿sí o no? Sí, licenciado, en bachillerato me recuerdo Como que... la forma normal de ir. Igual, ¿verdad? Ajá, que tiene la forma de esa campanita. Y justamente por eso se le llama normal, porque la mayoría de los datos, la mayoría de las respuestas que da la gente, ¿verdad? Andan alrededor de la media. Esta la vamos a poner más grande. La mayoría de la preferencia en cierta comida o la preferencia por los partidos políticos, la mayoría de los resultados andan alrededor de la media. Entonces, la mayoría de las opiniones se concentran en el centro de la campana, salvo algunas excepciones que ya se van alejando en las colitas de esta campana de Gauss, ¿verdad? Así que solo por ponerlos en un poquito de contexto de cómo nos vamos a manejar en esta unidad. Eso. Vale. Entonces, ya que hicimos esta pequeña plática, les quiero preguntar, ¿cómo se escucha mi voz? ¿Será de que se está entendiendo? O si hay mucha dificultad, hacemos una pausa y reprogramamos la tutoría. ¿Cómo lo ven? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que, bueno, yo le escucho despacio porque aquí está lloviendo, Ujú, pero cuando me acerco demasiado se escucha bien. Lo ujú, único que voy a estar nada más observando porque por rato se viene más recio. ujú. Ya, vamos a ver entonces. Muchas gracias, Bernabé. ¿Alguien más que quiera comentar? Si se está dificultando Yo mucho. considero que está bien así. Y si se reprograma, puede ser que llueva esa otra vez. Ya estamos en la época de lluvia. Ajá, eso sí, ¿verdad? Eso es algo que suele pasar. ¿Alguien más? Ahorita ya escucho perfectamente, licenciado. Ah, vaya, qué Hoy bueno sí, entonces. gracias. Ok. ¿Alguien más? Beatriz, Erika, Xiomara. Ah, no, Xiomara ya comentó, ¿verdad? Bueno, entonces si se está escuchando bien, ¿verdad? Entonces continuemos, ¿verdad? Así nos ahorramos la reprogramación, ¿verdad? Sigamos entonces. Bueno, como les comentaba entonces, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar son tres distribuciones de probabilidad discretas, estas tres que están acá, y vamos a estudiar tres distribuciones de probabilidad continua. Entonces, démosle a la primera. Ustedes acá en el material que está aquí en la plataforma, ¿verdad? Este materialito que está aquí, que se llama Unidad 4 2023, ¿verdad? Además de las tablas de probabilidades acumuladas, que eso va a servir más que todo para la normal, pero también va a servir para la H cuadrado, va a servir para la Student, ¿ya? Es un recurso que ustedes van a necesitar en su momento a medida que vayamos avanzando en el contenido. Ahí se van a dar cuenta de que vamos a hacer utilización de estas tablas, ¿ya? Y está este libro que se llama Probabilidad Estadística del señor George Canavos. Es un libro muy famoso porque fíjense que explica muy bien. Al menos esa es la opinión de la mayoría, ¿verdad? Y es mi opinión también, porque cuando yo estudiaba, este era el libro como el caballito de batalla, ¿verdad? Para aprender todos estos términos, toda esta noción de distribuciones de probabilidad. Así que si lo pueden descargar y cuando necesiten ir a buscar
explicación de algún tema en específico, este libro créanme que ayuda mucho, ¿vale? Así que pueden descargarlo con toda normalidad, con toda tranquilidad, ¿ya? Muy bien. Vaya, entonces empecemos por la primera de las distribuciones, por la distribución binomial, ¿ya? Y vamos a ir viendo de una sola vez un ejemplo, vamos a hacer solución de algunos ejemplos para que ya nos vayamos poniendo en onda cómo se analiza esto de las distribuciones. Por acá está, quiero ver, aquí está, esto, vamos a ver. Veamos. Como les comentaba hace un ratito, esto que nos menciona acá la diapositiva es justamente lo que les estaba comentando hace un rato, ¿verdad? La diferencia entre las distribuciones de probabilidad, cuáles son las más famosas de todas ellas. De hecho, aquí menciona la F de Fisher, que es otra distribución de probabilidad, pero esas ya se van quedando como las no tan famosas, ¿verdad? En cuanto a la distribución binomial, lo que nos dice acá es que describe la probabilidad de una variable dicotómica independiente. Dicotómica es algo que puede obtener nada más dos resultados: o es 0, o es 1, o es hombre, o es mujer, o es blanco, o es negro, etcétera, 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 ¿verdad? A eso se refiere la noción de dicotomía, algo que solo puede obtener dos resultados posibles. El código binario, ¿verdad? Nada más dos posibles resultados o dos posibles valores lo que tiene. En sus estudios de informática, algo que se les hará familiar también, ¿verdad? La utilidad que esto tiene es que se utiliza en situaciones cuya solución tiene dos posibles resultados, ¿verdad? Como lo que estábamos hablando anteriormente, la dicotomía, ¿verdad? Dos únicos resultados. Al nacer una bebé puede ser varón o puede ser hembra. En el deporte un equipo puede ganar o puede perder. No pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Existe el término empate también. Yo sé que ya me van a decir, ¿verdad? Ya me van a decir, mire, pero los que empatan, ¿verdad? Ya, pero para el caso particular, ¿verdad? En el equipo, ¿verdad? Ganan o pierden. Un tratamiento médico puede ser efectivo o inefectivo. Un organismo puede estar vivo o muerto, puede estar enfermo o sano. Un resultado de un experimento puede ser verdadero o falso. Supongamos que tenemos una prueba múltiple de 4 alternativas. Cada una de las preguntas tiene 4 opciones de respuestas, ¿ya? Pero al final, ¿qué pasa con cada una de las preguntas? Según la respuesta que ponga la persona, al final, ¿verdad? O está correcta o está incorrecta, según la respuesta que haya colocado. Algo puede considerarse como éxito o fracaso. Un experimento en el que se obtenga el éxito o el fracaso, ¿ya? Y esto está íntimamente relacionado con los experimentos de Bernoulli. ¿Qué es lo que se dice en los experimentos de Bernoulli? Que se utiliza para la estimación de proporciones y pruebas de hipótesis de proporciones también. Por ejemplo, nosotros queremos hacer un estudio estadístico, ¿verdad? A nivel nacional, en el que le queremos preguntar a la gente si fuman o no fuman, para saber el índice del vicio del cigarro a nivel nacional. Entonces vamos a hacer una estimación de proporciones de la población a la que le vamos a hacer la encuesta, ¿verdad? No le va, por lo que decíamos al inicio de la materia, no vamos a encuestar a toda la gente porque sale muy caro, mucha inversión de dinero, así que entonces no, ¿verdad? Sino que lo que necesitamos entonces es una proporción. ¿Qué proporción de población nosotros necesitamos encuestar? ¿Ya? Así como es el volumen de población de cada departamento, pues así va a ser la muestra que nosotros vamos a sacar en cada departamento, ¿verdad? Pruebas de hipótesis, que eso es una cuestión que viene más adelante en la materia, ¿verdad? Por el momento pues no nos vamos a involucrar mucho en eso, ¿ya? Entonces los experimentos de Bernoulli de la misma forma se rigen por la noción de éxitos o fracasos, y para en este caso se denominan con algunas letras los diferentes sucesos que se pueden obtener, es decir, esos éxitos o esos fracasos, ¿ya?
Por ejemplo, la probabilidad de un suceso, ¿verdad? Lo vamos a denotar por la letra P, como ya lo hemos hecho anteriormente, ¿ya? Y no varía de una prueba a otra. Eso significa de que cuando nosotros hagamos la solución de un problema en el que se involucra la distribución binomial, ese valor de probabilidad va a ser constante en cada uno de los resultados que nosotros estemos sacando, ¿verdad? Ese se mantiene. La probabilidad del complemento, es decir, la probabilidad del fracaso, va a ser 1 menos P, ¿verdad? Porque como ya hemos conocido en el cálculo de las probabilidades, si nosotros queremos calcular la probabilidad del complemento de un suceso, nada más hacemos 1 menos la probabilidad que ya tenemos inicialmente, y para este caso la probabilidad de éxito, ¿verdad? Ahora, si repetimos el experimento n veces y que nosotros no sabemos cuántas veces lo vamos a repetir, podemos obtener datos para armar una distribución binomial. Entonces, en resumen, lo que esta teoría nos está diciendo es que nosotros necesitamos por ahí como 3 valores importantes, ¿verdad? Y que esos los vamos a ir resumiendo en esta siguiente lámina. ¿Ya? Era este caso de nosotros, la distribución binomial. ¿Ya? Se rige por una serie de experimentos de Bernoulli, es decir, n experimentos hasta que se tiene un comportamiento en particular de los datos, ¿ya? Los resultados de cada experimento son mutuamente excluyentes y para construir esta distribución binomial nosotros necesitamos 3 resultados: la cantidad de pruebas que se han hecho, n, la probabilidad de éxito, que va a ser p, ¿ya? Y utilizar la función de matemática, que va a ser la función matemática en función de probabilidad, ya, de la probabilidad de que x sea igual a k, que x tome un valor k en específico. Y para irlo comprendiendo mejor, pues ya vamos a irnos adaptando, ¿verdad?, a un ejercicio que vamos a resolver. Entonces, ¿cuál es esta fórmula de probabilidad de que x sea igual a un valor cualquiera, a un valor en específico que nosotros nos esté diciendo? Ah, mire, estos datos se asemejan a una distribución binomial o se ajustan a una distribución binomial. Yo le estoy dando el valor de n, le doy el valor de p, y entonces yo necesito que usted calcule la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor en específico, que ese valor específico es k. Ok, pues entonces para eso necesitamos una fórmula. La fórmula es, ¿verdad?, la función p de x igual a k. Va a ser n factorial, es decir, la cantidad de experimentos, dividido entre k factorial multiplicado por la diferencia n menos k, y ese resultado de esa diferencia, pues, calculado también su factorial. Vaya, hasta aquí. Este pedacito que está acá, ¿verdad?, solamente este pedacito que he mencionado, ¿de qué es esta fórmula? Solo ese pedacito, ¿de qué fórmula es? ¿Se les hace familiar? Combinatoria. De la combinatoria, ¿verdad? Exactamente. O sea, de que esta función de distribución lo que hace es calcular todas las combinaciones posibles en que el experimento se puede dar, ¿verdad?, teniendo nosotros la cantidad de experimentos n, ¿verdad?, y de ellos cuántos cumplen con el éxito que yo ando buscando, es decir, con mis casos favorables, ¿verdad? ¿Ya? Luego de eso, este cociente necesita que se le multiplique por el valor de la probabilidad de éxito elevado a la k, ¿verdad?, es decir, a esa cantidad de sucesos que a mí me interesa que se cumplan, y a su vez necesita ser multiplicado por la probabilidad del complemento, es decir, 1 menos p, y eso tiene que ir elevado a la n menos k, es decir, como el complemento de la cantidad de experimentos, es decir, la cantidad de experimentos menos el número de aciertos que a mí me interesa, ¿verdad? A manera formal, aquí está definido cuáles son las definiciones para cada una de las letras o cada una de las variables que conforman esta fórmula, ¿verdad? K es el número de aciertos, a lo que a mí me interesa averiguar, ¿verdad? Finalmente, de lo que a mí me interesa obtener la probabilidad. N es el número de experimentos y P es la probabilidad de éxito, como ya les decía. Por ejemplo, ¿verdad?, que salga cara a lanzar una moneda, ¿ya? Si yo lanzo una moneda normal, la probabilidad, como ya sabemos, tras tanto que hemos estudiado probabilidades, ¿verdad?, es de 0.5.
porque solo dos sucesos posibles hay. Y 1 menos P, normalmente ustedes se van a fijar en algunos materiales de lectura o en algunos libros, por ejemplo el libro de Canavos que está ahí en la plataforma, de que en algunas ocasiones al 1 menos P se le llama Q, ¿ya? Y que se dice que P es la probabilidad de éxito, entonces Q es la probabilidad de fracaso. ¿Por qué? Porque es el complemento de P, ¿verdad? Dígame, Bernabé. Entonces, puede hacer que en algunas ocasiones, en lugar de poner 1 menos P elevado a la n menos K, sencillamente ponemos Q elevado a la n menos K. Exactamente, se puede sustituir, tiene toda la razón. Simplemente se sustituye, y de hecho así lo van a ver en algunos materiales de lectura, como les comento. La fórmula ustedes se van a encontrar con que aquí no dice 1 menos P, sino que simplemente dice Q elevado a la n menos K, ¿verdad? Veamos entonces un primer ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces? Entonces nos dice, el número de aciertos K es 6, es decir, son los casos favorables, lo que a mí me interesa averiguar, ¿verdad? Entonces esto va a ser que X, como decía la fórmula, cuando decía que X es igual a K, entonces aquí va a decir la probabilidad de que X igual a 6, ¿verdad? El número de experimentos N son 10, ¿por qué? Porque estamos lanzando la moneda 10 veces. La probabilidad de éxito es P igual a 0.5. Y ustedes me dirán, bueno, pero si ya está diciendo cuál es la probabilidad, ¿por qué tenemos que hacer otros cálculos? Fíjense de que en las distribuciones de probabilidad hay algo que se llama probabilidad a priori, que es una probabilidad que nosotros sabemos que existe, ¿verdad? Que ya existe de entrada, pero que bajo ciertas condiciones adicionales, entonces ¿cuál sería la nueva probabilidad? Como ustedes ya saben, la probabilidad de lanzar una moneda una sola vez y la probabilidad de obtener cara es de 0.5, pero ahí nada más es un experimento, ¿verdad? Porque es el lanzamiento de la moneda una vez. Y ahora el experimento nos dice, bueno, ¿y qué pasa entonces cuando ahora lanzamos la moneda 10 veces? ¿Verdad? Y que de esas 10 veces obtengamos 6 caras. Esto que nos está mencionando acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si nosotros nos fijamos, la sustitución de la fórmula simplemente va a ser, ¿verdad?, la probabilidad de que X, la variable aleatoria, sea igual a 6, va a ser igual a la fórmula de la combinatoria, como nosotros ya dijimos, ¿verdad? 10 factorial dividido entre 6 factorial, que es el valor de K que va aquí, ¿verdad?, multiplicado por la diferencia 10 menos 6, y a eso le vamos a sacar el factorial, ¿verdad? Eso ahora multiplicado por 0.5 elevado a la sexta, es decir, el valor de K siempre va a ir acá, y luego multiplicado por 1 menos 0.5 elevado a la 10 menos 6. ¿Ya? Haciendo los despejes, ¿verdad? Por ejemplo, haciendo estas restas, calculando estos factoriales, calculando estos exponentes, ¿verdad? Lo vamos reduciendo. O si ustedes tienen la habilidad para colocar todo esto de una sola vez en la calculadora, pues entonces van a encontrarse de que la probabilidad de obtener 6 caras lanzando 10 veces la moneda es igual a 0.205. O sea, de que la probabilidad, ¿verdad?, de este experimento que estamos hablando en particular es del 20.5%, ¿verdad? ¿Se comprende esto? Sí, mire, o sea, realmente es 10 combinado 6 por probabilidad a la sexta por el complemento. Por el complemento, exactamente. Si van a utilizar la calculadora, pues entonces se ahorran este proceso, ¿verdad? Porque simplemente colocan 10 combinatorios 6, ¿verdad? Sencillo. ¿Alguna duda adicional? Si nos hubiera dicho la probabilidad de obtener 5 caras.
para este caso, x igual 5. Aquí hubiera dicho la probabilidad de que x igual a 5, ¿verdad? 10 factorial, 5 factorial, 10 menos 5, 0.5 elevado a la 5, ¿verdad? 1 menos 0.5 elevado a la 10 menos 5. Esa hubiera sido la variación. ¿Alguna duda adicional? ¿Duda o comentario? Muy bien. Hagamos un segundo ejercicio, pero para esto voy a abrir la aplicación de la pizarra. Y porque en el siguiente ejercicio me van a ir ayudando ustedes. Veamos acá, vamos a colocar entonces ejemplo 2. Probabilidad de obtener cuatro veces el número 3 al lanzar el dado 8 veces. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 veces el número 3 del dado al lanzar ese dado 8 veces? Entonces, para identificar de que esto se trata de una distribución binomial, pues entonces identifiquemos sus datos. Decíamos, ¿verdad?, que nosotros necesitamos un valor de n, necesitamos un valor de p, ¿verdad? En consecuencia podemos saber cuál es el valor de q, ¿ya? Y necesitamos calcular una probabilidad, ¿verdad? Vamos a averiguar que la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a un numerito, ¿verdad?, que nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo rellenamos estos datos? Si me ayudan, porfa, a identificar cuál es cada uno de estos datos que necesitamos para resolver el ejercicio. Por ejemplo, ¿quién sería n? Yo pienso que n es 8. Eso. 8 sería. Muy bien. ¿Quién sería p? Como decíamos anteriormente, ¿verdad? P es la probabilidad a priori, como cuando nosotros hacemos el experimento una sola vez. 4 sería. Sería, Licenciado, es un sexto, porque es un dado. Ahí escuché a varios. licenciado, y n no sería el número de experimentos. En ese caso se dan 8 experimentos. Ajá, sería 8, ¿verdad? Porque vamos a lanzar el dado 8 La veces. probabilidad sería un sexto, porque solo hay un 3 en el dado. Exactamente.
Exactamente, porque ¿cuántas caras con el numerito 3 tiene el dado? Nada más una carita, ¿verdad? Entonces esa probabilidad a priori es cuando nosotros hacemos el experimento una sola vez, ¿verdad? ¿Y qué probabilidad es esa? Y como recordatorio, las probabilidades siempre son valores entre 0 y 1, ¿verdad? No son valores enteros arriba de 1, ¿ya? Recuerden eso siempre. Entonces, la probabilidad de obtener el número 3 al lanzar el dado una vez es nada más de 1/6, ¿verdad? Lo podemos dejar así o lo podemos dejar como con punto decimal, ¿verdad? Ahí al gusto del cliente, como dicen. Entonces, si P es Licenciado, 1/6, hola. pero ahorita que no estaba sacando primero los datos Ujú, sí, para sí. después trabajarlo. Sí, 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 en eso estamos. Calculando los datos de NPQ y quién es la probabilidad que vamos a encontrar. Y ahora Q sería 1 menos 1/6. 1 menos 1/6, que sería 5 5 sextos. sextos. 5/6, ¿verdad? O sea, lo que hace falta para llegar a 6/6. Ahí estamos. Ok. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que nos están pidiendo? ¿Cuál es el valor de K en este caso? Es decir, ¿qué numerito es el que va aquí? 4. 4, ¿verdad? Porque nos están diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es el éxito para nosotros? ¿Verdad? Que al final el éxito es la probabilidad que nos están pidiendo encontrar, ¿verdad? Que en este caso obtener 4 veces ese número 3. Ese número 3 de que a priori tiene una probabilidad de 1/6 de aparecer, ¿verdad? A priori, vea, a priori. Entonces aquí sería 4, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner que esto es igual al símbolo de interrogación. Ok, pues entonces nosotros vamos a aplicar acá, ¿verdad? Esta formulita, la probabilidad de que x sea igual a 4. Lo que nos dice la fórmula es de que vamos a colocar, yo lo voy a escribir como cociente, ¿verdad? Pero ya saben ustedes de que se puede escribir de una sola vez la fórmula de combinatoria. Nos decía la fórmula de que era, y la vamos a dibujar, ¿verdad? Ahí está, vamos a ver. Nos dice de que es n factorial. En este caso tendríamos que colocar 8 factorial, ¿verdad? Luego k, que es la probabilidad que nosotros andamos buscando, que en este caso sería 4 factorial, ¿verdad? Y aquí vamos a poner 8 menos 4, ¿ya? Y aquí le vamos a poner factorial. Ojo que el factorial va afuera de la resta, ¿verdad? Tengan cuidado de no poner el factorial dentro, si no ahí ya va a ser un error, ¿verdad? Luego de eso vamos a poner la probabilidad de P, según lo que nos dice la fórmula. La probabilidad P, es decir, 1/6 elevado a la ¿quién? A la K, ¿verdad? Y K es 4. Y esto a su vez va a ir multiplicado por la probabilidad del fracaso, que es 5/6, ¿verdad? El fracaso elevado a la 8 menos 4. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Se va comprendiendo? Aquí le vamos a poner, recordemos de que esto es 8 combinatorio 4, ¿verdad? Para los que quieran usar el combinatorio en vez de la formulita completa. Ok, váyanme ayudando entonces. ¿Cuánto es la solución de toda esta expresión de factoriales acá?
A mí me dio, pero lo hice todo de una sola vez. Perdón que no le escuché muy bien. Que yo hice de una sola vez y me dio 0.4167. 0.4167. Pero el total ya. Ah, el total. Ok. ¿Alguien que solo haya sacado la combinatoria para ir poniendo el desarrollo del ejercicio en orden? 70 me dio la combinatoria. 70. Ok. Muy bien. Ahí se me hace que está bien, ¿verdad? Porque estos resultados de combinatoria son valores enteros siempre. Muy bien. Entonces ahora lo que hace falta es colocar 70 multiplicado por un sexto elevado a la cuarta multiplicado por 5 sextos elevado a la cuarta otra vez. Cuarta porque aquí el resultado de eso es 8 menos 4. ¿Verdad? Por eso el 4 de acá. Ya a continuación lo que voy a hacer acá es colocarlo de una sola vez el valor de la probabilidad, ¿verdad? Por ahí me habían dicho ya un valor de probabilidad. Si me hacen el favor de repetírmelo, creo que Francisco fue 0.0260. 0.260. 0.0260. Ok. Los demás podrían hacer el favor de corroborar que también les da este mismo resultado, como para ir teniendo la confianza de que es así. Sí, a mí eso me dio 0.0260. Excelente. ¿Alguien más de los 4 o 5 que estamos conectados? 7. Eso me dio a mí también, licenciados, 0.026. 0.026. Va, excelente entonces, muy bien. Aquí le vamos a poner un chequecito entonces de que eso tenemos como valor de probabilidad, ¿verdad? Es decir, de que la probabilidad de obtener 4 veces el número de 3 al lanzarlo 8 veces, ¿verdad? Esto viene siendo del 2.6%, ¿verdad? 2.6%, o sea de que es un valor, vamos a poner acá una flechita, 2.6%. O sea, un valor muy pequeño. Tiene un poco de sentido porque es un resultado bien rebuscado. Que obtener 4 veces un número en específico del 8 lanzamientos de un dado, pues, ¿verdad? Es como que una petición un poco rebuscada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para ir concluyendo entonces con este tema, ¿verdad? Si ustedes se fijan, en los ejercicios estos que se tratan de la distribución de probabilidad binomial, cuando nosotros se nos presente un ejercicio de solución de este tipo y no nos dicen con qué distribución de probabilidad lo vamos a resolver, pues entonces lo que hay que hacer es identificar los datos. Si nosotros lo que vemos es que nos están hablando de una cantidad de experimentos que se está realizando, que dentro de esa cantidad de experimentos nos están solicitando encontrar la probabilidad de que cierta cantidad sean el éxito, ¿verdad? Y podemos identificar a priori cuáles son sus probabilidades, ahí es donde están hablando de una distribución binomial, ¿verdad? En pocas palabras, lo que tenemos que hacer es identificar n, p y k y el valor de q que sale en consecuencia. Ahí tenemos la solución del segundo ejemplo, ¿verdad? Y justamente pues es el valor que a ustedes les dio, ¿verdad? El 2.6%, el 0.026, ¿ya? Muy bien. Ahora, en cuanto a esta distribución, como les decía a un principio, por acá les comentaba de que además de las distribuciones de probabilidad, nosotros vamos a poder identificar cómo se calcula la media, la varianza, ¿verdad? Esas medidas de posición y de dispersión que también lo comparten estas variables y distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Así que entonces, para el caso de las distribuciones de probabilidad, yo creo de que esto los va a contentar a ustedes o los va a poner un poco alegres, ¿verdad? O relajados en el sentido de que las fórmulas ya están dadas,
ya están definidas cuáles son las fórmulas para encontrar la media, la varianza y la desviación estándar en este caso, que simplemente es usar los mismos valores que ya tenemos en un ejercicio en específico. Por ejemplo, para la media, nada más hay que multiplicar n por p. Por ejemplo, si en el ejercicio que nosotros acabamos de resolver nos piden, miren, cuál es el promedio de resultados de este tipo de experimento, simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar 8 por un sexto. ¿Ya? Es decir, 8 sextos, la mitad son 4 tercios, ¿verdad? Es decir, un poquito arriba de 1. Ojo, eso no es probabilidad, ¿verdad? Recuerden ustedes de que la media puede ser cualquier valor. Entonces, simplemente así se calcula la media. Para calcular la varianza, no hay que aplicar aquella gran formulota que estábamos aplicando cuando hacíamos las tablas de distribución, ¿verdad? Que hay que ver que cuál es la acumulada anterior, que hay que ponerle la frecuencia absoluta actual, que hay que ver cuál es el límite inferior. No, ¿verdad? Aquí miren, ya con esto pues ya nos olvidamos un poco de esas cosas, ¿verdad? La fórmula para encontrar la varianza pues es n por p por q. Simple y sencillo, ¿verdad? Para encontrar la desviación estándar, le sacamos la raíz cuadrada de ese resultado de la varianza, ¿verdad? Como ya conocemos, ¿verdad? De forma teórica desde antes, de que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? Súper fácil. Por ejemplo, imaginemos que tenemos el siguiente ejercicio. Al adivinar al azar en un examen de 100 preguntas múltiples, cada una con 4 posibles respuestas, ¿verdad? Identificamos cuáles son los experimentos. Los experimentos son 100, ¿verdad? ¿Y cuál es la probabilidad a priori? Aquí nos dice que la probabilidad, es decir, el valor de P, así como lo encontramos acá, la probabilidad a priori es de 1/4. ¿Por qué? Porque si nosotros no tuviéramos 100 preguntas, sino que solo tuviéramos una, ¿cuál es la probabilidad de responderla bien? Pues de 1/4, ¿verdad? Porque solo una respuesta es la correcta de las 4 que aparecen para ella, para esa pregunta. ¿Sí o no? Entonces, para calcular el promedio, simplemente n por p, ¿verdad? 100 por 1/4, 25. Si vamos a calcular la varianza, 100 multiplicado por 1/4 y luego multiplicado por 3/4. ¿Por qué? Porque hay que colocar ahí el complemento de la probabilidad a priori, ¿verdad? Es decir, el valor de Q, que es 3/4. Es decir, en este caso el resultado es 18.8. La desviación estándar, la raíz cuadrada de ese mismo rollo, ¿verdad? Es decir, 4.3. Súper fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ir mencionando en resumen? La distribución binomial se forma por una serie de experimentos de Bernoulli. ¿Qué son los experimentos de Bernoulli? Aquellos experimentos en los que cada uno de los resultados tiene la misma probabilidad de resultar seleccionada, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos un dado, cada una de las caritas del dado tiene la misma probabilidad de aparecer, ¿verdad? ¿Cuál es esa probabilidad? 1/6. La media en la distribución binomial se obtiene del producto de n por p. La varianza, es decir, sigma cuadrado, en la distribución binomial se obtiene por el producto de n por p por q. El valor de q es el complemento de p y se obtiene con 1 menos p, como ya la hemos mencionado, ¿verdad? Así que entonces, eso es lo que tenemos que platicar de la distribución binomial. ¿Se entendió, mis estimados, la teoría y práctica de esta distribución de probabilidad? Hace un rato Xiomara decía en el chat, me están revisando el chat, que dice: yo solo no logro entender el porqué de 1/6. Decíamos, Xiomara, fíjese de que cuando nosotros vamos a resolver estos ejercicios acerca de la distribución binomial, nosotros tenemos que definir una probabilidad a priori, es decir, la probabilidad básica del experimento sin todo ese montón de condiciones que nos dan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en este ejercicio nos decía que qué pasa cuando lanzamos el dado 8 veces, ¿verdad? Esa es la probabilidad que finalmente encontramos, ¿ya?
pero para ello necesitamos meter en la fórmula un valor a priori de probabilidad, es decir, el valor más sencillo de la probabilidad, y que eso es cuando se realiza el experimento una vez. ¿Ya? Entonces, supongamos que usted tira el dado. Yo le pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga el número 3 al lanzar ese dado una vez nada más? ¿Cuáles son todos los casos posibles o cuáles son los valores del espacio muestral? ¿Verdad? Es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿verdad? Es decir, podemos obtener 6 resultados posibles. Por eso es que está ese 6 aquí abajo, ¿verdad? De esos 6 resultados posibles, ¿en cuántos puede aparecer el 3? Es decir, el dado, ¿cuántas caritas tiene el dado con el número 3? Solo tiene uno nada más, ¿verdad? Solo hay una carita en el dado con el número 3. Entonces, por eso, como solo aparece una vez, por eso es un sexto. No sé si con esa explicación le queda más claro por qué es un sexto esta probabilidad acá. Sí, ya, muchas gracias. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, como les comentaba, nos vamos quedando hasta acá, ¿verdad? Con estas definiciones y pequeña práctica acerca de la distribución binomial. Y para la siguiente tutoría vamos a continuar en ese mismo camino. Vamos a estudiar la hipergeométrica y vamos a estudiar la distribución de Poisson, ¿verdad? Y si nos alcanza el tiempo, pues nos metemos con las variables aleatorias continuas. Ojalá que sí nos alcance, ¿ya? Y bueno, si no hay más comentarios, si no hay más dudas, pues entonces nos vamos quedando hasta acá. Y como siempre, agradeciéndoles por haberse conectado a la tutoría, ¿verdad? Los que no se pudieron conectar, pues, o desean repasar esto que platicamos, pues va a quedar grabada. De hecho, aquí se está grabando, ¿verdad? Así que entonces muchas gracias por haberse conectado y nos vemos el sábado a las 8 de la mañana nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? A usted, licenciado, muchas gracias. Feliz noche y feliz noche para todos. Bueno, gracias. Buenas noches. También, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches a todos, descansen.